Shalom, amados hermanos, soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi, trayendo a ustedes el día de hoy otra de nuestras clases de nuestra serie Devarim. El día de hoy continuamos con la segunda clase de esta serie de 3 estudios juntos que les hablé en la clase pasada, que estudiamos sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como dije, esa fue la primera. Así que la clase segunda, el tema que vamos a tocar hoy día, se trata acerca de las 10 tribus perdidas. Ahí le voy a poner la imagen. Ay, no está respondiéndome esto. A ver, déjame. Ok, ahí está. Las 10 tribus perdidas. Y de verdadmente, esa es otra cosa que se ha usado, pues, realmente para hacer doctrinas, en fin, y qué sé yo. Así que, como digo, pues, todo este estudio, más hermanos, son, investigaciones que yo he hecho. He buscado mucho, he pasado mucho tiempo haciendo la investigación, porque sí quiero decirles de que yo tomo bien en serio el trabajo de maestra. O sea, yo no, de verdadmente, nunca presento una enseñanza basada en lo que yo creo, ni nada por el estilo. Yo paso mucho tiempo en investigar, en mirar el hebreo, la traducción, la cultura, lo que enseñan el pueblo judío, los rabinos, lo que se enseña. Investigo muchísimo para traer una enseñanza. Y no tomo las ligeras, como dije, ser una maestra. Así que, verdad, este estudio, como le dije yo, ha sido mucha investigación, y como ustedes mismos lo van a poder comprobar. Porque una vez que ustedes tengan este estudio, ustedes pueden parar el video y pueden, lo que yo les he presentado, ustedes pueden ir a buscarlo ahora con las herramientas que tenemos en internet. Pueden ir a Google, hacer el Google, buscar, y van a poder comprobar lo mismo que yo les estoy enseñando. Y van a ver, como le digo, que esto no es un estudio propio, no es algo que es una idea mía, sino es investigación que yo misma he descubierto, o que he investigado, mejor dicho, para traerles a ustedes. Así que este tema, como dije yo, pues ha traído un montón de teologías dentro de las raíces hebreas, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo, porque de repente a un hermano que está viendo este video no entiende a qué me refiero. Entonces vamos a recapitular y ver aquí, como se me les puse el mapa. Sabemos que el reino, o sea, los 3 primeros reyes que hubo en Israel, el primero fue Saúl, después David y Salomón, y por los pecados de Salomón el reino se dividió en 2, ¿ok? Y sabemos pues que ese reino dividido tenía el reino del norte, que son las 10 tribus, que es también se le conocía como la casa de José o la casa de Efraín, y tenemos el reino del sur, que eran 2 tribus, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces esos son los 2 reinos que hay, o sea, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la casa de José, o el reino del sur, la casa de Judá, así se le conoció. Entonces, por supuesto, pues, que el reino del norte también se levantaron, pues, reyes, tuvieron un sacerdocio falso y cometieron, pues, el pecado del becerro, ¿ok? Entonces esas son las 10 tribus que fueron primero exiliadas a Asiria. Entonces ahí empieza, pues, lo de las 10 tribus perdidas, ¿ok? Así que basado en esto es lo que vamos a hacer la enseñanza. Pero vamos a leer, empezar, para que sea las escrituras la que nos enseñe qué es lo que está sucediendo, qué pasó. Así que la primera que vamos a leer va a estar en Primera de Reyes 12. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 19 y 20. Y dice: así se rebeló Israel contra la casa de David hasta este día. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante la asamblea e hicieron que reinara sobre todo Israel. No quedó quien siguiera la casa de David, excepto la tribu de Judá. Así que estamos viendo, pues, que acuérdense que, como dije yo, fue por el pecado de Salomón que se destruyó el reino. Entonces tenemos Jeroboam y Reboam. Reboam es el hijo de Salomón, es el que va a reinar en Judá. Y eso de verdad es el reinado legítimo, porque los reyes tenían que salir de Judá, de la tribu de Judá. Sin embargo, pero esto lo había hecho el Eterno por los pecados, ¿ok? Los pecados del pueblo. Entonces, Jeroboam es el que va a reinar sobre las 10 tribus, o sea, sobre las 10 tribus perdidas. Pero acá es muy interesante porque vean que en realidad acá dice: así se rebeló Israel contra la casa de David hasta este día. Dice, pero lo que más importante es que quiero que entiendan, por eso que ustedes pueden ir a la interlineal y buscar la Biblia textual, que supuestamente es textual, me pone aquí se rebeló. Pero aquí la palabra que usa el hebreo es la palabra pashá, que es pecado, es transgresión. Así transgredió, es lo que dice realmente. Ok, vamos a leer el mismo capítulo del verso 27 al 33 para ver cuál fue el gran pecado que hizo este rey, que se nombró rey, ¿no? Ok, en el verso 27 dice: él viene con esta idea, porque lógicamente él ha sido sobre
sobre la nación de Israel, sobre la casa de Israel, y Judá está Jerusalén, que es la capital del reino, el templo, y donde está pues el rey, donde tenía que subir a las fiestas. Entonces mira lo que él piensa en su corazón y dice: si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo sido aconsejado el rey, hizo 2 becerros de oro y les dijo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. También hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Así que miren todo este gran pecado que hizo. Y Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15, el mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Así que vemos que el gran pecado de este reino del norte, es haber hecho los becerros de oro, que fue el pecado grande que hizo Israel en el desierto. Instituyó sacerdotes que no eran Leví. Entonces, y lo que hizo es cambió una fiesta y estableció su propia fiesta. Así que vemos que estos son los gran pecados de este reino del norte. Vamos a continuar. Ok, acá está un mapa de lo que es el imperio asirio. Y ven, pues, todo lo que abarcó este imperio fue enorme, abarcó muchísimo, ¿no? Pero ahora vamos a mirar la siguiente. Quiero que vean en... Ok, vamos a leer porque acá las escrituras nos dicen estos exiliados, o sea, el rey asirio va a venir y va a conquistar a las 10 tribus y las va a llevar a Siria. Entonces acá las escrituras nos dicen a dónde es que va a empezar, a dónde los va a poner. Entonces el 1 Reyes 14:15 nos dice: por cuanto Yahweh sacudirá a Israel como se sacude una caña en el agua, y desarraigará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río, porque se hicieron sus aceras provocando ira a Yahweh. Ok, acá esta es una profecía, ok, una profecía contra Jeroboam, ok. Y entonces acá te está diciendo que la va más allá del río. ¿De qué río es? Se trata del río Éufrates, ok. El río es el río Éufrates. Vamos a ver ahora Segunda de Reyes, o sea, para que vean que está profetizado. Segunda de Reyes 17, vamos a ver del 5 al 8, Segunda de Reyes 17, del 5 al 8, y dice: el rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria. E hizo que habitaran, ahí está, por favor escuchen lo que dice, en Jala, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿Ok? Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses, y andando en las costumbres de las naciones que Yahweh había expulsado de delante de los hijos de Israel, y en las que los reyes de Israel habían establecido. Así que estamos viendo pues acá que nos dice acá bien claro, ahí les voy a poner el mapa para que vean, yo lo que circulé, para que vean dónde se encuentra esto es Mesopotamia, realmente entre el río Éufrates y el Tigris, está más o menos ahí, está esta zona que es Asiria, donde está Jala, Jabor, junto al río Gozán. Así que esta es la zona donde ellos van a ser llevados en cautiverio, se los va a establecer ahí, ¿ok? Pero ahora vamos a ver algo que es bien interesante y vamos a aprender. Porque quiero que sepan esto, más hermanos, que esto de las 10 tribus perdidas, bueno, el movimiento mesiánico ha hecho una teología sobre esto, pero también hay una teología judía sobre esto, ¿ok? Y y para ellos las tribus judías tiene que ver con el Shabbat, es una cosa bien interesante, y con un río que hasta el mismo Josefo lo va a mencionar, ¿ok? Quiero que vean acá lo que dice. Hay un Midrash que dice que las 10 tribus perdidas viven sobre el río Zambatión. Entonces, ¿qué río es ese Zambatión? Que es un río místico que fluye con arena y piedras durante la semana, pero que descansa en Shabbat.
Las primeras referencias sobre este río las encontramos en el Targum Yonatán, aunque no le da ningún atributo al río, pero usa la frase donde dice, los sacaré de ahí y los colocaré más allá del río Sambaitón. Acuérdense que esta palabra no está en la Torá, pero está en el Targum. Flavio Josefo también escribió sobre este río sabático y lo localiza entre el arca Líbano y Rafanea, Alto Siria, Valle Orontes. Pero según Josefo es al revés, fluye solamente en Shabbat. ¿Ok? Eso está en el Guerra de los Judíos. El rabino Moshe ben Nachman, más conocido como el Nachmanides o el Ramban, ¿no? Rambam, ¿ok? Miren la fecha que él escribió. Dice, identifica el río Sambateón con el río Gozán, ¿ok? El mismo río Gozán que ese que hemos leído, que fueron llevados, que también leímos en 17:6, pero también está en 2 de Reyes 18:11, también se vuelve a repetir, donde dice, y el rey de Asiria llevó cautivos a los hijos a Siria y los puso en Jala, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Así que esto es algo místico, porque esto de las 10 tribus perdidas, hay mucho misterio sobre las 10 tribus perdidas. Pero el día de hoy todos esos misterios se están siendo revelados y se están descubriendo todo este misterio de las 10 tribus perdidas. ¿Ok? Van a perder una cosa increíble, más o menos. Pero ahora quiero que vean otra cosa también que es necesario que aprendamos sobre esto. Ahí lo pongo en la pantalla. El rey asirio Tiglat-Pileser III fortaleció a Asiria y la transformó en un gran imperio. Eventualmente Asiria desafiaría incluso al poderoso Egipto. También introdujo un modo muy interesante de tratar con los pueblos conquistados. Dicho método se llamaba exilio. Para pacificar las tierras que invadían, los asirios tomaban a la gente que allí residía y los movían a otro lugar, llevando a su vez a otros a ocupar su lugar. Para cuando los exiliados se daban cuenta en dónde estaban, ya habían pasado varias décadas y ya no deseaban rebelarse. Pero acá la clave que yo quiero que vean es esto, porque miren, esto es una cosa increíble, más hermanos. A la hora que ellos sacan a esta gente de su tierra natal, del lugar donde ellos moran, ¿qué van a hacer? Ellos traían gente de otros pueblos, de su pueblo, de otra nación, a morar en esa nación donde habían sacado a esta gente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora van a entender por qué. Miren, lo encontramos en 2 de Reyes 17, pero en el verso 24. Miren, lo dice. El verso 24, 2 de Reyes 17. Sí, 24. ¿Dónde está? El verso 26, no es el 24. Dice... a ver, entonces dijeron al rey, el verso 25, perdón, sí, es el rey 24, que es el que he leído sí, el verso 24, está bien. Pensé que ese que había leído en antes. Ok, dice, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los hizo habitar en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en esas ciudades. Y después acá te dice algo increíble, porque lean lo que continúa, es increíble. Dice, como no tenían a Yahweh, sucedió que Yahweh le mandó bestias de la tierra que se lo comieran, y ellos preocupados mandaron y trajeron levitas que les enseñaran la costumbre de la tierra. Bueno, lo vamos a leer para que puedan entender, porque si no, verdaderamente que se le va a hacer confuso. Vamos a seguir, dice el verso 25. Pero como no temían a Yahweh, sucedió que cuando empezaron a habitar allí, Yahweh envió leones contra ellos y mataron a muchos de ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria, la gente que trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen, escuchen, la costumbre del Elohim de aquella tierra, el Dios de aquella tierra, el cual envió leones contra ellos, y aquí, que los están matando porque no conocen la costumbre del Dios de esa tierra. Y el rey de Asiria dio instrucciones diciendo, llevad allí a uno de los sacerdotes que trajiste cautivos, que vaya y habite allí, les enseña la costumbre del Dios de la tierra. Y llegó uno de los sacerdotes que habitaban transportados de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Ok, pero miren lo que dice, pero cada nación continúa haciendo sus propios dioses, y los pusieron las ermitas en los lugares altos. Y el verso 32, miren lo que dice, aunque temían a Yahweh, de entre ellos designaron para sí sacerdotes en lugares altos, que ofrecían sacrificios en favor de ellos las ermitas en los lugares altos. De modo que al tiempo que reverenciaban a Yahweh, servían a sus propios dioses, conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados cautivos. Así como verán, pues, amados hermanos, esto es bien interesante porque aquí es cuando va a comenzar la historia de los samaritanos. ¿Okay? Esta gente que fue traída que no eran hebreos, que no eran israelitas, que fueron traídos de todos estos lugares que dice acá de Babilonia, de todos estos lugares, traídos a morar a Samaria, se convirtieron en los samaritanos. Entonces, ellos van a adoptar
bastante del pueblo judío, van a adoptar vamos a decir, un tipo del judaísmo, pero realmente no se van a querer someter mucho a lo que el pueblo judío se va a ver como apartado, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Por eso verán que temían a Yahweh, pero seguían sus costumbres, e hicieron sus propias costumbres, y eso es lo que tenemos que entender. O sea que los samaritanos en realidad no es una estirpe sanguínea del pueblo de Israel, son gente que vinieron de otras naciones, que por más que adoptaron algo del pueblo de Israel, sin embargo no son israelitas, ¿ok? Es lo que quiero que vean. Entonces, en Juan 4:20, cuando vemos que la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice a Yeshua, vamos a leer esto y de ahí vamos a ver por qué explicar por qué le dice las palabras que le dice la mujer samaritana a Juan 4:20. Dice, vosotros adoráis lo que, estoy viendo el 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían pues el monte Gerizim, que es el que ellos decían que es el monte de Samaria, donde ellos decían que ese es el lugar de adoración, y es hasta el día de hoy los samaritanos existen y siguen opinando lo mismo, pero sabemos por las escrituras que es Jerusalén, el templo de adoración, ¿ok? Entonces, ¿de dónde están sacando, de dónde que ellos sacaron esto? De Deuteronomio, vamos a ir a Devarim, a Deuteronomio 11, vamos a ir a Deuteronomio 11, 29, porque es de ahí que ellos escogieron este monte, ¿ok? Deuteronomio, números, Deuteronomio 11, 29, y dice, y acontecerá que cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Así como el monte Gerizim es el monte de la bendición, entonces ahí como ven están los samaritanos, ellos escogieron para ellos este monte, ¿ok? Este monte, entonces es el lugar que es el día de hoy, ellos suben para la Pascua a este monte y hacen hasta sacrificios, ¿ok? Porque ellos no están manejados, pues o por más que tienen Torah, no tienen el mismo calendario, tienen mucho similar, pero tienen otro calendario, son diferentes, no han adoptado todo lo del pueblo judío, ¿ok? Han mantenido sus cosas aparte, por eso les digo. Y de hecho, miren esta imagen que les puse aquí, como verán, donde están estas dos personas y ven todas esas frutas alrededor, esa es una azúcar. Ellos no hacen la azúcar conforme a la tradición hebrea, la tradición judía, o sea que se hace afuera, ellos hacen dentro de las casas, ponen un montón de frutas y eso es lo que es para ellos la azúcar. Entonces, como verán, pues han interpretado a su propio método, y ese es el problema que tenemos, porque temen a Yahweh, pero hacen las cosas según sus costumbres, y ese es el problema que tenemos. Por eso es que tenemos que seguir las costumbres y lo que manda la Torah, ¿ok? Y por último vamos a leer Nehemías, porque también esto nos va a ayudar a entender el problema que había con Yeshua, con los samaritanos, pues, cuando Yeshua apareció, porque sabemos que los samaritanos eran enemigos de los israelitas, de los judíos. Por eso que Yeshua hace la parábola del buen samaritano. Pero ¿a qué se debe a esto? En Nehemías 4 dice, acuérdense que Nehemías pues ha regresado, el rey le ha encargado que vaya como estaba decaído, le encargó que regresara a su tierra a reconstruir el templo del Eterno, ¿ok? Entonces dice, pero sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se indignó en gran manera y burlándose de los judíos, habló entre sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo, ¿qué pretenden estos miserables judíos? ¿La han de restaurar para sí? ¿Sacrificarán? ¿Acabarán en un día? ¿Harán revivir las piedras, los montones de escombros, viendo que están consumidas? Ahora vamos al verso 7 y el 8 y dice, pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod es donde están los palestinos el día de hoy, amados hermanos, dice, oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera y todos a una se confabularon para venir a atacar Jerusalén y causarles daño. Entonces, como verán, pues ellos se impidieron esto, aunque en verdad creo que Nehemías mismo causó esto porque la intención de ellos fue ayudarlos, pero ellos no quisieron aceptar la ayuda y creo que ahí empezó una enemistad entre ellos. Entonces, por eso que en la época de Yeshua ya hay esta enemistad que hubo entre samaritanos y judíos que no se podían ver ni en pintura, como decimos. Así que ya más o menos están viendo de qué se trata esto. Vamos a continuar. Ahora voy a enseñar este mapa porque quiero que vean, amados hermanos, porque esto es lo que se enseña el día de hoy. En el mapa derecho que está en gris con turquesa, que ven todas esas flechas rojas, quiero que vean que está Israel, las flechas rojas empiezan yendo hacia Media, que es donde fueron llevados. Pero de ahí, todas las flechas dan hacia el oeste, es decir, hacia lo que es Europa, a lo que es Irlanda, hacia lo que es Inglaterra, incluso hasta Sudamérica o hasta Australia, como ven en el mapa del otro lado. Entonces, la teología que se enseña en el día de hoy
que las 10 tribus perdidas, pues, es, vamos a decirlo así, la iglesia, la gente que está expandida por todas las naciones, que, ¿no? que tienen descendencia israelita y qué sé yo, y son las 10 tribus perdidas, y en fin, y se ha hecho todas estas enseñanzas, sin siquiera haber investigado. Y como le dije yo, ustedes mismos van a poder investigar lo que yo voy a compartir con ustedes, porque la realidad que esto es completamente, no han investigado para decir las cosas que dicen y no han investigado, pues, amados hermanos. Y quiero que vean, acá hay un señor judío que es Tudor Parfit, que él es francés pero judío. Él se dio el trabajo de investigar muchísimo y el día de hoy hay todo un ministerio, hay un... ¿dónde es este señor? De Israel, creo. Israel se está preocupando por lo que está viendo, que mucha gente está diciendo que vienen de las tribus perdidas, y han creado toda una institución para hacer toda esta investigación, y esta investigación es la misma que yo les voy a compartir el día de hoy, ¿ok? Miren lo que quiero que vean, que lo que él dice. Dice, es asombrosa la cantidad de personas, muchas de las cuales no saben nada de judaísmo, que afirman ser descendientes de los judíos. Por ejemplo, muchos de los patáns fundamentalistas musulmanes que residen en el norte de Afganistán y Pakistán afirman ser descendientes de las 10 tribus perdidas. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Ahora van a ver, miren. Quiero que vean esto, más o menos, porque esto es lo que sucedió con las 10 tribus perdidas. Miren. El mapa de la izquierda, que tiene ahí arriba un cuadrito azul, quiero que vean, ahí está, lo que está en rosado es donde está Israel, que acuérdense que fue la primera, cuando ellos fueron exiliados a Siria. Ahí sabemos que está entre los ríos, ¿ok? A ese lugar. Pero en realidad se ha redescubierto que estas tribus fueron exiliadas, de ahí fueron movidas hacia lo que es India. Hasta China es donde llegaron. Entonces, como ven acá, hay dos exilios que marca este cuadro. Hay uno que está en marrón, que equivale a todo ese círculo que he puesto del lado derecho en los mapas, que equivale pues a la ciudad de India, a lo que está Kabul, Afganistán, todos esos lugares, y hasta China. Hasta China es que llegaron esos exiliados de la tierra, o sea, fueron en diferentes tiempos, ¿ok? Fueron en diferentes tiempos, pero siempre que se exiliaron hacia el este. ¿Está oyendo lo que les digo? Hacia el este. Salieron de Israel hacia Siria, y de Siria fueron hacia lo que es India y hasta la China. Fueron hacia el este. Así que estas 10 tribus perdidas no tienen nada que ver con la gente de América, de Sudamérica, ni nada por el estilo. Y ahora miren, van a ver, esto es increíble. Ahora les voy a poner acá para que vean los nombres de ellos, ¿ok? Acá está este mapa. Por eso le digo, esto es lo que yo encontré, ven, que todas estas tribus que dicen que son descendientes de las tribus perdidas, están lo que se llama los Yusufzai, los Partans o Pashtun, también tienen nombres, los Kenites, los Kashmires, Shangmin, Benei Israel, Menashe, Katyun, en Japón también se han encontrado, ¿ok? Y ahora van a ver, este mapa, como ven, ustedes lo van a encontrar, ustedes se lo hacen en Google, ustedes van a encontrar este mapa con estos nombres, pero tienen que buscar más, como busqué yo, para que vean los nombres y lo que son. Tenemos lo que dije ahí, la primera tribu que se llama la Yusufzai. Se les llama así porque se dicen ser hijos de José, la casa de José, las 10 tribus. Viven en Afganistán, tienen algunas costumbres de los antiguos israelitas. Están los Pathans o los Pashtun, viven en Afganistán y Pakistán, practican la circuncisión al 8º día, guardan Shabbat, usan flecos en sus túnicas, comen kashrut, usan tefilín. Están los Kashmiri. Sus tierras tienen los mismos nombres del antiguo reino del norte de Israel. Dicen venir de Israel y guardan el Pesach. Kenanites se encuentran en India. Dicen venir de la tierra de Canaán. Hablan arameo y usan la Biblia aramea. Los Benei Israel o la tribu Shanibar Teli viven en India y ellos dicen ser la casta judía nativa. La tribu Shinglun, o conocidos también como Benei Menashe, viven en Myanmar, Burma e India. Tienen costumbres antiguas israelitas. Está la tribu Chan, viven en China y tienen costumbres antiguas israelitas. Creen en un Elohim y tienen la tradición oral que sus antepasados vinieron del lejano oeste y que su antepasado tuvo 12 hijos. Practican purificación, matrimonio levirato y celebran la Pascua. Caifen, viven en China. Se sabe que ha habido una gran comunidad judía desde antes de la era común. ¿Están entendiendo, amados hermanos? Miren esto. Ahí tienen todos estos nombres y que ellos han mantenido algo de la tradición judía, la tradición de Israel.
y reconocen ser los de las tribus, de sus ancestros fueron de las 10 tribus perdidas que fueron exiliados. Así como verán, todo eso exilio de las 10 tribus perdidas fue hacia el este, a lo que es India, Afganistán, Pakistán, toda esta zona donde están los musulmanes, llegó hasta China, hasta India, hasta imagínense. ¿Ok? Y miren, acá luego enseñar la siguiente. Ok, ahora este es increíble. Esto es Japón. Digo que llegó hasta Japón. Miren, esto es increíble. Dice, en Japón, en la prefectura Nagano del Japón, hay un santuario sintoísta llamado Suwa Taisha. En Suwa Taisha, el festival tradicional llamado Ontoshai se celebra el 15 de abril de cada año. Eso es cuando los japoneses usaban el calendario lunar, que era de marzo a abril. ¿Okay? Esta fiesta ilustra la historia de Isaac en el capítulo 22 de Génesis, o sea, la que da la tabla de Isaac en la Biblia. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su propio hijo Isaac, el festival Ontoshai celebrado en la antigüedad se considera el festival más importante de Suwa Taisha. En la parte posterior del santuario Suwa Taisha hay una montaña llamada Moriya-san. La gente del área Suwa llama al dios del monte Moriya no Kami, que significa el dios de Moriya. ¿A qué se le dice? El dios de Moría, el monte Moría. Esto es increíble, amados hermanos. Miren esto. Miren la siguiente. Estas son las imágenes que van a ver porque no encontré separadas. Están ahora todas juntas. No sé si detienen, la paren un rato y puedan ver que tienen muchos cosas, las hojitas, los dibujitos similares. Pero como ven, ahí están los sacerdotes como tratando de sacrificar. Porque este festival tiene la costumbre de árboles, ¿ok? Y atan al niño a un árbol, pero lo que sacrifican ellos es venado. Venado, ¿por qué? Porque ellos creen que fue un venado. O como le digo, tienen una base, pero la han cambiado un poco. Entonces, incluso buscan un venado que tenga la oreja partida, porque representa el venado que fue atracado en la zarza. Entonces, es por eso, ¿ok? Entonces, es todo un festival antiguo que ha habido de mucha antigüedad y no sé si hasta el día de hoy se sigue practicando, creo que sí, ¿ok? Pero lo van a poder ustedes buscar a este video que están en japonés. Simplemente no se puede entender, pero ustedes van a poder encontrar y ver todo esto, más hermanos. Miren esto, ahí no acaba la cosa, miren. Está esta tribu que ven acá, la tribu Lemba que está en África, específicamente en Zimbabue. Por toda África hay tribus que dicen ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. Entonces yo les quiero leer acá algo porque también vamos a darnos cuenta que las tribus, aunque fueron exiliadas hacia el norte, también vamos a ver que bajaron hacia Egipto. Y de Egipto está en África, y por eso que se expandieron hacia África, ¿ok? Vamos a leer en Segunda de Reyes. Lo mismo que leímos en antes, pero una parte que no hemos leído. Segunda de Reyes 25, el verso 25-26, que es creo que lo leímos en Segunda de 25-26. Y dice, pero en el mes séptimo aconteció que Ismael ben Natías, hijo de Elisama, de la estirpe real, fue con 10 hombres y atacó a Gedalías, el cual murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor de los capitanes de las tropas, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. En el año 30, ¿hasta cuándo le dije? Hasta el 26. O sea, como verán, pues se bajan. Estos son ¿cómo se llama? De las tribus se bajan hacia Egipto y de ahí se van a esparcir. Y por eso que no es de sorprendernos, porque ya cuando aparece Yeshua, Rab Shaul, Alejandría, que es en Egipto, tenía una comunidad inmensa judía. Pero como dije, ha llegado hasta ¿cómo se llama? Hasta estas partes de África que están el día de hoy, que han mantenido algo de los israelitas. Miren esto. Esta se llama los Lemba, la tribu Lemba. ¿Ok? Está en Zimbabue. ¿Ok? Pero esa no es la única. Miren la siguiente que les voy a mostrar. Esos son los judíos Igbo. Estos están en Nigeria. ¿Ok? Miren, los ven ahí. Están con kipá, vestidos de blanca. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? Ellos también dicen ser de las tribus, pues las tribus perdidas. Entonces, amados hermanos, como verán, yo lo que quiero que entiendan es esto, que todas estas gentes que están en África, o que se fueron hacia Afganistán, hacia India, hasta la China y todo eso, son de los descendientes de las tribus perdidas. Y miren, y no están perdidos en el hecho de que se desconectaron totalmente de sus ancestros. Mantuvieron algo del judaísmo, algo de las prácticas, de la Torá, de la circuncisión, de las fiestas. No estuvieron perdidos en el hecho porque no tenían nada que ver.
Entonces, como dije, pues esto es algo increíble, porque nos abre muchísimo los ojos. No es, por eso les digo yo, lo que se dice que la casa de José, la casa de Efraín, es la iglesia, que no tiene nada que ver. Es lo que quiero que entiendan, amados hermanos. Por eso tenemos que investigar. No podemos creer así una doctrina sin haber investigado. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Entonces, por eso es que ahora después vamos a ver realmente qué pasó también con la tribu del sur, porque también sabemos que fueron llevados a Babilonia. Y ahí vamos a aprender muchísimo, muchísimo sobre también qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con la gente de Sudamérica, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando yo enseñe lo de la unión de las dos varas. ¿Ok? Por eso le digo que esta clase, esta serie de estudios, tenía que hacerlo en tres clases, porque había que especificar, profundizar bastante en lo que es lo primero, que las ovejas perdidas. Ya entendimos que el mensaje de las ovejas perdidas en realidad tiene que ver, claro, todo el mundo está perdido, necesita la salvación, necesita Yeshua, ¿no? Está bien, fue al pueblo de Israel que él llegó al Mashiach a salvar su pueblo, y a su pueblo están todas las tribus, ¿ok? Pero también se extendía ese mensaje a todas las naciones, ¿ok? Pero la realidad es que vemos que todo esto de las ovejas perdidas tenía que ver con el pastor, y vimos que era Yeshua. Ahora, en esto de las 10 tribus perdidas, estamos viendo que esas tribus no tienen que ver con la iglesia, no tienen que ver con nosotros, son gente que se fue hacia el este, es decir, lo que estamos viendo acá. Como le dije, ustedes pueden investigar. Israel está asustado, porque hay gente hasta de Filipinas, han llegado hasta Filipinas, gente que ha mantenido algo de la costumbre judía y que dice ser descendientes de las tribus perdidas, y están queriendo regresar, ya sabemos, hay muchas imágenes, yo podía haber buscado muchas imágenes de judíos, los Benen Meneshe, que están llegando del Japón, de la China, de todos lados, que mantuvieron algo de su judaísmo, y ellos reconocen ser descendientes de las 10 tribus perdidas. Así como verán, ellos no están perdidos en su identidad, o sea, han mantenido algo, eso es lo que quiero que entiendan. Pero como dije, son del este, ¿ok? Y ahora están viniendo a Israel, Israel los está recibiendo. Y entonces tienen que investigar, porque no, imagínense, no puede estar aceptando cuántas naciones. Usted no sabe, en África, la cantidad de naciones que se están despertando, que ha habido tribus increíbles, han encontrado ahora tribus tipo vestido así como salvajes, sin embargo, que han mantenido algo de judaísmo. Es increíble, vamos hermanos, increíble. Así como verán, pues, yo, como le dije, ustedes mismos van a poder investigar y buscar toda esta enseñanza que yo les he traído el día de hoy, y así vamos a poder darnos cuenta, pues, amados hermanos, que hay muchas teologías que creemos que son correctas y no lo son. Y es por eso el día de hoy que nosotros tenemos que despertar y entender realmente qué fue lo que pasó. Por eso que la Biblia a veces no basta con leer las Escrituras, tenemos que investigar. Y tenemos el libro de Josefo, que es del primer siglo, que tiene tanta información que nos ayuda. La Mishnah, que es como el pueblo judío vivió en la época de Yeshua, porque la Mishnah es si bien es el Talmud, la tradición oral, pero fue lo primero que se escribió. Así que es lo más certero, que nos dice con lo que ellos pensaban, cómo se celebran las fiestas y todo. Así que, como verán, pues, es sorprendente todo esto, y como le digo, le estoy diciendo, Israel está preocupado por todas estas tribus que están queriendo regresar a Israel por ser descendientes de las tribus perdidas. Así que bueno, espero pues que les haya sorprendido tanto como me sorprendió a mí, porque verdaderamente yo nunca soy de las personas que acepto cualquier teología que se enseña por ahí. Yo tengo que investigar mucho para poder creer una teología, primero sobre la base de las Escrituras y después investigar. Cuando la verdad no me enseña toda la Escritura, tengo que investigar, y eso es lo que hice. Así que ustedes ustedes mismos pueden hacerlo, pueden investigar y van a poder descubrir lo mismo que yo les he traído en este estudio. Así que espero que les haya traído mucha luz y he disfrutado esta clase, y bueno, escríbanme cualquier pregunta que ustedes quieran, y bueno, en mi tiempo les voy a contestar. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.